que viene la parte más difícil de la escalada, comentó el guía. Y caminaremos en línea recta con una distancia de 2 metros cada uno. Estaremos atados a una cuerda guía desde el primero hasta el último. Estos carteles se deberían colocar en la espalda de cada integrante del grupo y fijar sus ojos en ellos mientras subimos. El cartel decía: si caes, no te soltaré. Este es el compromiso, hermanos. Este es el compromiso de unos a otros. No sueltes a tu compañero cuando resbala. Dios nos quiere hablar, hermanos, de una forma precisa y objetiva esta mañana, como todos los domingos, pero especialmente pensar, ¿verdad?, en cada uno de nosotros y hacer una autoevaluación, porque Dios es directo cuando se trata de restaurar la vida de alguno de sus hijos. En su conocimiento absoluto, en el conocimiento pleno de nuestro Dios, Él sabe cuando hay algo que en tu vida no está bien. Cuando algo está mal en tu vida. Y a veces, ¿verdad?, incluso podemos pensar que estamos bien delante de Dios porque no nos hemos autoevaluado lo suficiente y de forma profunda para entender que quizás hay ciertas acciones que delante de nosotros, ¿verdad?, pareciera ser que no son muy trascendentes, pero que sin lugar a dudas han debilitado nuestra perseverancia, nuestro compromiso, nuestro amor de unos hacia otros, nuestra responsabilidad como hijos de Dios, y por lo tanto quizás estemos estancados. En ocasiones, hermanos, quienes reciben la palabra de consejo de un pastor o de algún hermano, ¿verdad?, al cual nos acercamos, para quizás decirle qué hago en esta situación. Quizás lo que buscamos es que su matrimonio se restaure, o que sus hijos, ¿verdad?, vuelvan por buen camino, incluso, ¿verdad?, que sus finanzas no sean perjudicadas más, o que les vaya bien en los negocios. Pero debo de decir que Dios espera primeramente restaurar tu alma antes que tus circunstancias. Esto es el principio fundamental. Dios quiere restaurar nuestras vidas antes que nuestras circunstancias. Porque de ahí, hermano, parte todo. Y cuando el consejo y la predicación no tienen el resultado esperado, Dios va a apuntar directo a tu corazón. Directo a tu persona. Vayamos a Hebreos 12, del 5 al 7. Hebreos 12, del 5 al 7. De hecho, vamos a extendernos un versículo más, hasta el versículo número 8. Como a mí me gusta, ¿verdad?, cómo se oye su voz al leer, por favor léanlo en voz alta. Vamos a esperar, tal vez hay un poco de hojas. Hebreos 12, del 5 al 7. ¿Lo tenemos? Sí. Adelante, hermanos. Y habéis ya olvidado la exhortación de como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor ama la disciplina y azota todo lo que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque el hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero eso es la disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dura palabra, ¿verdad? Porque no nos gusta escuchar la palabra disciplina cuando se trata de que la administren a nosotros, o a mí en forma personal. Pero sin lugar a dudas, creo yo,
por la forma, ¿verdad?, en que conozco a la iglesia, conozco a los hijos de Dios, ¿verdad? Sin lugar a dudas, ustedes saben lo que fue ser disciplinados por sus padres cuando eran pequeños. Ustedes lo saben, ¿verdad? Y a través de una rabieta, quizás, a través de una mala acción, a través de desobediencia, a través quizás de actitudes que en realidad, ¿verdad?, están perjudicando nuestra vida, pero que en ese tiempo las consideramos menores, nuestros padres llegaron a disciplinarnos. Quizás a través de una vara, ¿verdad?, a través de un cinturón, quizás a través de algún castigo, advertencias que se nos dieron, pero que sin lugar a dudas llevaron precisamente a que nuestros padres, ¿verdad?, tomaran cartas en el asunto, y no nos gustaba, porque nos causaba dolor o nos quitaba ciertos privilegios. Pero hermanos, en cuestión de la vida espiritual, nuestro Dios también toma cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque primeramente, ¿verdad?, muestra algunos pasos. Uno de ellos, como lo mencioné, es el consejo. Otro de ellos, ¿verdad?, quizás es que algún hermano se acerque a ti y te diga: hermano, creo que estás cerrando el blanco, creo que hay una situación en tu vida que te está generando aquí un estancamiento. Pero cuando cerramos nuestros oídos, Dios entra en acción. Ahora piensen un poco en esto. Es impresionante cómo el pecado puede destruir a cualquiera, hermanos. En primera instancia, el pecado, ¿verdad?, mantiene cautivo a todos aquellos que no conocen a Cristo, y en su momento nosotros estuvimos en esa posición, y estábamos precisamente destinados a un castigo eterno, fuera precisamente de la comunión con Dios. Distanciados de forma eterna, porque la oportunidad de conocerle habría de ser en esta vida. Una vida en la cual Dios nos ha regalado para disfrutar muchas cosas, pero entre ellas, para disfrutar también precisamente de esa comunión con Él, a través de esa profesión de fe que hacemos por nuestro Señor Jesucristo. Pero pensemos un poco en David, el rey David. Y sin lugar a dudas, hermanos, la vida de David fue una vida de contrastes. Una vida de muchas bendiciones y una vida también de altibajos. Una vida en la cual, ¿verdad?, Dios lo llama desde las ovejas para poder precisamente llevarlo a la posición de rey. Esto no fue fácil. Él fue perseguido muchas veces por Saúl, por Absalón su hijo, por los diferentes, ¿verdad?, tribus o las diferentes culturas que estaban en contra precisamente de su reino. Y David, ¿verdad?, fue puesto en un lugar donde recibió mucha bendición. Pero él, en cierta etapa de su vida, pensó que podía hacer lo que quisiera, y este fue su gran error. Quizás la mayoría recuerde una lamentable historia, una historia entre un hombre y una mujer. ¿Recuerdan ustedes a Betsabé? Betsabé, ¿verdad? Esta mujer que pues no era en principio mujer de David. Así que se conoce la historia de David y Betsabé. Ahora no vamos a ir a esa historia, pero si quiere usted precisamente cotejarla en su casa, porque es una historia que abarca más de un capítulo. Se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, del versículo número 1 al 12-25. Y ahí relata el adulterio de David y Betsabé. El embarazo resultante de esta relación y el subsecuente asesinato de su esposo Urías. Ese era el esposo de Betsabé. Sin embargo, ¿verdad?, David, no yendo a la guerra, está desde, vamos a decirlo así, desde el techo, ¿verdad?, de su casa, desde una cornisa, ve a Betsabé bañándose, una mujer hermosa, porque así lo relata la Biblia. La desea, la toma, abusa de su poder, hace que la lleven a sus recámaras reales, ¿verdad?, y ahí comete el adulterio. Y sin embargo, ¿verdad?, de esta relación surge un embarazo y trata de ocultar el pecado delante del pueblo. Para este tiempo, hermanos, la ley estaba establecida, y la ley precisamente condenaba por medio de la pena de muerte el adulterio y el asesinato. Ahora, cuando estoy hablando del asesinato, ¿verdad?, no estoy hablando de en defensa propia, no estoy hablando de la muerte a alguien en defensa propia. Estoy hablando que una persona con toda verdad, alevosía y premeditación está asesinando a alguien. Ese fue el caso de David, aunque no fue por sus propias manos. Él mandó que se pusiese al frente de la batalla para que muriese ahí. Ahora, hermanos, vemos a un David, precisamente, que cayó en pecado.
había cometido 2 delitos que merecían la muerte. Sin embargo, ¿verdad?, su plan del rey David fracasó, porque no lo pudo ocultar delante de Dios. Así que cuando Dios denunció a David por medio de una historia o una parábola que anunció el profeta Natán, una parábola que parecía incluso ser muy tierna, ¿verdad?, donde le habla acerca de un hombre que tenía solamente una pequeña oveja, ¿verdad?, la cual amaba, la cual la tenía siempre en su regazo, con la cual convivía, dormía con él. Y sin embargo había un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero no se conformaba con esas, sino que quería, ¿verdad?, había anhelado tener esa oveja y se la arrebata, y además le mata, ¿verdad?, al dueño de la oveja. David se enfurece y dice que muera tal hombre, y Natán le dice: ese eres tú. Ese eres tú, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Que David, vean el proceso, David tenía que reconocer el mal hecho, y el profeta Natán se lo relata a través de esto. Y quizás algunos creyentes, hermanos, estén viviendo pensando que pueden abusar de la paciencia de Dios. Este episodio que vivió David fue un tiempo de mucho dolor, porque un capítulo antes de que se presentara Natán, antes de comenzar ese capítulo 11 de Segunda de Reyes, aparece una frase que es significativa. Dice: esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hay cosas, hermanos, que quizás estemos viviendo que parecen ser agradables a nuestros ojos, pero son desagradables delante de ¿quién? De los ojos de Dios. Así que vamos a analizar 3 pasos. Hay más pasos, hermanos. Podemos encontrar bastantes más para poder ayudar en la restauración de la vida de los creyentes. Pero estos primeros 3 pasos son también elementales, porque tienen que ver incluso para aquellos que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque sin lugar a dudas, ¿verdad?, el primer paso, que es el paso de la restauración, el primer paso de la restauración es el arrepentimiento, tiene que ver precisamente con el paso también de la salvación. David, por inspiración del Espíritu Santo, deja 2 salmos que nos hablan de cómo su corazón se resistió al arrepentimiento, pero cuando este vino se produjo el proceso hermoso hasta llevarlo precisamente a tener nuevamente comunión con su Dios y que Dios restaurara su vida. El Salmo 51 es uno de los salmos que se atribuyen a David en el momento en que después precisamente de haberse arrepentido implora a Dios. Pero también el Salmo número 32, 2 salmos. Así que vayamos al Salmo número 32, por favor. Al Salmo 32. ¿Lo tenemos? Salmo 32 tiene un pequeño subtítulo que dice: la dicha del perdón. ¿Así lo tienen ustedes? Sí. La dicha del perdón. Y este salmo de David dice así: bienaventurado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz. Significa dichoso en extremo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y observe lo que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto
orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los versículos 3 y 4, hermanos, nos hablan de este primer paso de la restauración, porque tiene que ver precisamente con ese reconocimiento de nuestro pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó de mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, hermanos, si de verdad reflexionamos cuán desordenadas están nuestras prioridades, entonces no nos sorprendería los resultados que acarrean. No nos sorprendería lo que estaremos viviendo o que estamos viviendo. Y estoy consciente, hermanos, de que cada hijo de Dios responderá de forma personal a Dios por sus acciones. Eso me cabe duda. Yo no voy a responder por ustedes en el sentido de si se arrepienten o no. Ustedes mismos son responsables de eso. Ahí cabe precisamente este aspecto de la responsabilidad humana. Somos responsables delante de Dios. Pero cabe preguntarnos lo siguiente: ¿estoy siendo de influencia negativa en la actitud que mis hijos tienen para con Dios? Estoy hablando a los padres. ¿Estoy siendo de influencia negativa en la actitud que mis hijos tienen para con Dios? Si usted es hijo de Dios, ha experimentado, hermanos, como el Espíritu Santo nos constriñe. Su Espíritu no nos dejará estar tranquilos cuando estamos mal delante de Él. Como hijos de Dios somos depositarios precisamente de ese Espíritu. Él lo prometió. De hecho, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo es el consolador de nuestras vidas. Es el que nos constriñe. Así que, hermanos, si su Espíritu no nos deja estar tranquilos hasta que acudamos en arrepentimiento delante de Dios, así como sucedió en nuestra conversión, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado y quien va a permitir que nosotros, ¿verdad?, podamos ejercer ese arrepentimiento. De esa misma forma, como hijos de Dios, nos constriñe para que nuevamente, ¿verdad?, podamos nosotros restaurar nuestras vidas. Segunda de Corintios 7:10 nos habla algo acerca de eso. Por favor, hermanos varones, les pido que los busquen. Hermanos varones, Segunda de Corintios 7:10. ¿Lo tienen ahí en sus manos, en su vista? Adelante, hermanos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, está diciendo, todo hombre va a pasar por tristeza. Y aún los hombres, ¿verdad?, que no conocen a Dios van a pasar por tristeza, pero no por tristeza de arrepentimiento, sino por situaciones que le están causando dolor en sus vidas. Pero la tristeza, precisamente, que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento, y primeramente para salvación. Pero la tristeza que producen los hijos de Dios es para que acudamos a Él en arrepentimiento. Hermano, no hay hijo de Dios en esta vida en la cual, teniendo la oportunidad después de ser creyente y quizás, ¿verdad?, transcurrir varios años hasta que Dios lo llame a su presencia, que no haya a lo mejor cometido un error en su vida y que por lo cual Dios está trabajando en su corazón.
Así que si usted, siendo creyente, no se siente mal, y si puede vivir bajo un patrón de pecado, en serio tiene un problema. Porque Dios no miente. Él dice que el Espíritu Santo produce tristeza, e incluso utiliza la disciplina, porque Dios corrige al Hijo a quien ama. Cuando recibimos precisamente la disciplina de Dios, podemos entender primeramente que estamos pasando por una situación como consecuencia de nuestra falta de arrepentimiento, pero por una acción directa del amor de Dios. Porque Dios nos ama. Hebreos 12:11, que ya lo vimos, no precisamente ese versículo 12:11, pero bueno, lo podemos buscar, hermanos, perdón, porque sí vimos Hebreos 12, pero no ese versículo, Hebreos 12:11, que nos habla acerca también de un aspecto de la disciplina. Y ahora le voy a pedir a las damas que por favor lo lean. Hebreos 12:11, ¿qué dice? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias a Dios por su palabra y porque nos menciona precisamente este es el aspecto de la respuesta que podemos tener a la disciplina. Pero dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿sí? Nos gusta ser disciplinados, parece ser que no, porque nos causa dolor, porque nos puede llevar precisamente a lo mejor a un trato directo de Dios. No nos va a causar realmente gozo, ¿verdad? Pero, dice la palabra de Dios, después da fruto apacible de justicia. Es decir, nos encamina por el camino justo. Dice además que en ella hemos sido ejercitados, hemos ido desarrollando un carácter correcto. David lo dice poéticamente, pero su intención no es que se escuchara bonito, sino él hablaba acerca de su falta de arrepentimiento. Se sentía desgastado, porque él dijo, mis huesos se envejecieron, allí en el Salmo 32. Mis huesos se envejecieron. Y su gemir fue todos los días hasta que encontró la paz de haber sido escuchado. Ahora, hermanos, nuestras emociones en ocasiones nos pueden hacer pensar que quizás hemos cometido un pecado imperdonable. Y no hay ningún pecado imperdonable, solamente uno. La Biblia habla acerca de ese pecado imperdonable. Y ese pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es rechazar la obra del Espíritu Santo a favor nuestro para nuestra salvación. O adjudicarle a Satanás la obra de Dios. Porque eso definitivamente no nos llevaría a acercarnos a Dios. Ese es el pecado imperdonable. Todos aquellos pecados que usted pueda imaginar son perdonados por Dios cuando acudimos delante de Él en arrepentimiento. Está la oferta de Dios. Pero necesitamos como seres humanos mirar a Él. Y si esta mañana usted no conoce a Cristo como su Salvador, necesita mirar a Él. Necesita pensar en Él como el ejecutor precisamente de su propia justicia en la vida de su Hijo. Aquí David precisamente está diciendo, mis huesos envejecieron. La sangre de Cristo, hermanos, fue suficiente para otorgar el perdón. La experiencia de David fue terrible. Y dicen, en esto murió su hijo, Dios habría de impactar su corazón para darle una enseñanza profunda. Porque él mismo lo dice en el Salmo número 32, mientras callé. La recomendación, hermanos, es no calles cuando sabes que necesitas el perdón de Dios. Nuestro deber como iglesia es instar al arrepentimiento a aquel hermano que está pecando en contra de Dios. Santiago 5:20, no lo busquen, lo voy a leer, dice así. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando alguien le predica a una persona del amor de Cristo, tiene que predicar necesariamente del arrepentimiento y la necesidad de que ese arrepentimiento sea dirigido a Dios, porque Él es el ofendido. Y que a través de la sangre de Cristo comprendamos que hemos sido hechos aceptos delante de Él. Porque por gracia somos salvos y no por obras. Porque esto es solamente un don de Dios.
El arrepentimiento en hebreo, hermanos, significa producir dolor. Qué interesante, ¿verdad? Significa producir dolor. Y en griego se utiliza la palabra metanoia. El prefijo meta, que significa más allá, y su sufijo neus, que significa mente. Entonces, en realidad, hermanos, el arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de dirección. Es decir, renovar el pecado y darse la vuelta y caminar en sentido contrario. Eso significa arrepentimiento. Este es el que precisamente Dios quiere buscar también en la vida de los creyentes, no para salvación, sino para restauración. Ya hemos sido redimidos, justificados. Dios obró a través de Jesucristo la redención. Pero la restauración, hermanos, es un proceso del cual también depende nuestra disposición. Así que, hermanos, el arrepentimiento no es simplemente sentirse mal, sino como consecuencia de sentirse mal y tener un cambio de mente en cuanto a ello. Y la reflexión continúa en los siguientes versículos, ahí en el Salmo 32. El versículo número 9, ¿verdad?, hace una comparación. No seas como el caballo, como el mulo. Como el burro, si quiere poner. No sean necios. Porque ahí incluso, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, la inspiración que le da David, dice que esos animales son sin entendimiento. ¿Qué está diciendo, hermanos? Que Dios nos capacita para entender, para reflexionar. Habla acerca del caballo y del mulo, que dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y después dice en el versículo número 10, en la primera parte, muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores. Hermanos, gracias a Dios, porque a pesar de que como creyentes hemos pasado muchos dolores, para muchos que han estado precisamente dispuestos a seguir a Dios, a enseñarle a sus hijos con respecto al temor a Dios, dentro de los dolores que viven otras familias, dentro de los dolores que viven otras personas en el mundo, son menores. Porque somos humanos y porque fallamos. Pero si aún así se han llegado a agravar en la vida de algunos de nuestros seres queridos, Dios nos da la respuesta. Quizás te cueste mucho orar por algún hermano con el que tienes empatía. Perdón, con el que no tienes empatía. Quizás te cueste mucho orar por algún hermano con el que no tienes empatía. Pero el mandato es orar. Sin duda, precisamente este pasaje de Santiago da clara evidencia de que Dios responde nuestras peticiones cuando armonizan con su voluntad. Su voluntad es clara, hermanos. Debemos orar por todos aquellos, incluso dice, por lo que nos ultrajan y nos calumnian. El Salmo 32 es una oración, hermanos, profunda de David. Y si el primer paso para la restauración es el arrepentimiento, el segundo es no perder nuestra comunión con Dios. Y ahorita vamos a ver eso. El versículo 5 nos habla todavía del arrepentimiento en el Salmo 32. Mi pecado, ¿qué hizo David? ¿Mi pecado qué? No los oí. Mi pecado te declaré. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Es en todo tiempo nuestra oración. Querido hermano, Dios es paciente, pero en su paciencia Él sabe cómo actuar. Él examina tu corazón y ve la sinceridad de tu arrepentimiento. Quizás haya cosas que te han sido difíciles de dejar, oílo bien, para prestar atención a las cosas santas. Quizás haya cosas en ti que han tomado una prioridad sobre otras, para que precisamente tengas perseverancia. Por eso es importante la perseverancia en oración. Usted quizás tiene una forma de orar. Cada uno tiene una forma de orar. Algunos se pueden extender quizás por un largo tiempo, otros quizás no lo hagan tan largo, quizás lo haga corto, pero sea consistente.
La palabra de Dios nos enseña que debemos evitar vanas repeticiones, porque no es la motivación de nuestro corazón en un momento dado tratar de convencer a Dios de algo que no está dentro de su voluntad. Debemos ajustarnos a su voluntad. Debe ser sincera, consistente con nuestras necesidades y nuestras fallas. Una oración agradecida por el alcance del perdón quiere decir precisamente que Dios le ha perdonado, pero muchas veces, hermanos, no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Nos cuesta trabajo. La culpa, que es un sentimiento que tiene una función en nuestras vidas, es llevar al arrepentimiento, pero llevar nuestra confianza a Dios y saber que hemos sido perdonados, la culpa debe entonces ser excluida. David siguió sirviendo a Jehová después de esto, de este gran, vamos a decir, pecado que cometió. Tuvo que enfrentar muchos dolores, sin duda. Después recuerden que Absalón, su hijo, quería su trono y su muerte. Y esto también le dolió mucho a David. Cuando murió su amigo Jonatán, también le dolió mucho. Ser perseguido por Saúl y tener la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo, todo esto le causaba dolor. Por lo tanto, Dios determinó precisamente que Absalón muriera cuando Uría y su gran cabellera, porque no era un joven guapo, ¿verdad? La palabra de Dios menciona esto, que era un joven apuesto, con una gran cabellera azatora, y ahí le daba muerte a sus enemigos. Así que el segundo punto, hermanos, precisamente tiene que ver, después del arrepentimiento, poder motivar al hermano a no perder su comunión con Dios. Si el hermano te has ausentado, hermano, te queremos invitar, sea paciente, hermano. Tercer punto. El tercer paso es la compasión como un medio en la restauración. Tener compasión, hermanos. Vayamos a Efesios 4, del 1 al 2. Efesios 4, del 1 al 2. ¿Pueden leerlo, por favor, hermanos? Ahorita en cuanto yo les dé la entrada. ¿Lo tenemos? Adelante, hermanos. Gracias. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. ¿Te puedo preguntar, es lo mismo un cirujano que un carnicero? ¿No? Piensen en esto, están en un quirófano, ¿verdad? No han sido anestesiados y de repente entra el doctor, ¿verdad? Y entra con una bata de 3, 4 días en las cuales ha operado y está llena de sangre seca y situaciones así. Podrían pensar que está actuando de acuerdo a la vocación a la que fue estudió. No decirnos que costaría darle la confianza, ¿no? Plena. Eso quizás suceda en las guerras, ¿verdad? Hay unos lugares donde precisamente están esas situaciones, esas carpas donde los doctores tienen que tomar uno tras otro a los enfermos. Pero en condiciones normales diríamos, bueno, esto no es lo que yo espero de un doctor. Ahora, si es en realidad eso, pues también podemos pensar de parte de nosotros, esto no es lo que yo espero de parte de un hijo mío. Esto no es lo que yo espero. Ustedes fueron llamados a una vocación y que sean dignos de esa vocación. Y debemos actuar con toda humildad y mansedumbre. Y viene una palabra que a veces es difícil y que la queremos quitar de nuestras vidas, soportándonos. En realidad, hermanos, aunque la palabra de Dios nos dice en primer lugar, amaos los unos a los otros, también nos dice soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Se requiere paciencia para soportarnos? Claro que sí. Aún en la familia a veces tenemos que echar mano de la paciencia, ¿no? Y más si se trata del papá o el esposo. Todos somos hombres y mujeres de carne y hueso. Dios nos ha provisto de emociones,
Pero esas emociones y ese cuerpo fue corrompido. La concupiscencia, hermanos, que es una palabra que a veces dejamos y que de largo y decimos, bueno, no la entendemos bien, es tan simple como la inclinación a pecar. La concupiscencia, que es la inclinación a pecar, vive en nosotros y estará hecho para ceder a la tentación. Y una actitud de perdón, hermanos, es necesaria para restaurar a otros. Para restaurar a otros. La palabra restaurar significa simplemente volver las cosas como estaban, en el orden con el que fueron encontrados de alguna forma. Como si pensáramos en una construcción que fue deshecha quizás por una bomba y volverla a restaurar, volverla a poner, ¿verdad?, con toda la magnificencia. En la Segunda Guerra Mundial, en Europa, muchas arquitectura, ¿verdad?, emblemática de grandes arquitectos o de grandes escultores fueron destruidas y fueron restauradas. Y uno llega y quizás, bueno, yo no he llegado todavía ahí, espero llegar, ¿verdad?, y poder verlas. Y el esplendor que tenían entonces fue por una restauración que se hizo posterior. Hermanos, nosotros hemos sido precisamente santificados por Dios. Y espera restaurarnos a una imagen de la cual Él se agrade. Ahora, hermanos, no podemos omitir que alguien verdaderamente arrepentido tendrá un cambio de actitud. Nosotros podemos otorgar el perdón. Usted puede otorgar el perdón a alguien que le ha ofendido, que le ha dañado. Lo puede otorgar. Pero es una realidad que hay quienes no están buscando ese perdón, si son los ofensores. Y quizás no acepten dicho perdón. En tal caso debemos orar por él o ella y dejar que Dios actúe en consecuencia. Y no estoy diciendo que te sometas nuevamente a una actitud en la cual te está ocasionando daño. El perdón de Dios tiene un gran precio, hermanos. La sangre de Cristo hizo posible que David obtuviera ese perdón. Lo sabemos. Quiero que sepas que la restauración va a ser entre tú y Dios. Va a ser entre tú y Dios. Y esto, si lo pensamos bien, dimensiona la intención y la actitud que debes de tener delante de Él. Su disposición, sin disposición, de parte mía, de parte tuya, sin disposición a ser aconsejado, la restauración es muy difícil de lograr. Si no buscas un consejo, puede llegar a la restauración porque el poder de Dios puede llegar a afectar tu vida, pero va a ser difícil si no buscas una palabra de consejo. Ahora, hermanos, como pastor, yo quisiera que ustedes entendieran, comprendieran la situación, de que al igual tenemos responsabilidades, tenemos muchas cosas, pero aún así no quite el deseo de decirles, no te soltaré. Si buscas el consejo, no te soltaré. Si no lo puedes buscar, no se puede hacer más que orar. Es parte esencial. Y no estoy disminuyendo el poder de la oración, sino te estoy diciendo que debe dar disposición y entonces no te soltaré. Al menos que tú no quieras ser ayudado. Mi primera recomendación es ponte a cuentas con Dios. Ningún pastor o creyente que tenga la intención de poder ayudar a otro a restaurarse espiritualmente tiene el poder del Espíritu Santo o lo haría como Dios mismo lo haría. Porque Dios puede hacerlo de forma integral. Yo puedo decirte, hermanos, quizás se lo he dicho a algunos, ven al templo, ven a los cultos. Pero si no tienes compromiso, a pesar de estar aquí, quizás no logre que pongas atención. Quizás te pueda ayudar en tu matrimonio, pero no será permanente si no temes a Dios y te sujetas a Él, a los principios que tienen que ver en esta relación. Quizás pueda decirte, lee la Biblia, y te veo que tu Biblia entra el domingo, pero no sé cuántas veces la tomaste en la semana.
Quiero decirte que hay gente a la que le importas dentro de la familia de Dios. Pero por mucha influencia que tengamos sobre ti, solo Dios puede ayudarte de forma integral. El versículo 8 del Salmo 32 nos enseña la importancia de seguir las directrices de Dios. Lean el versículo 8 en voz alta y ya estamos por terminar. Léanlo, por favor. Salmo 32, 8. Y subrayan si tienen la oportunidad de subrayar su Biblia. ¿Cómo dice, hermanos? ¿De quién proceden estas palabras? De Dios. Y aún con la disciplina, Él dice, te quiero hacer entender, te haré entender, pero te enseñaré el camino en que debes andar. Y algo impactante, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Le importamos a Dios o no? Sin lugar a dudas. Si tienes un corazón abierto a Dios y estás dispuesto a oírle, a oír su voz, Él entiende tus debilidades, hermanos. Se acuerda de que somos polvo. La humildad, hermanos, es necesaria en la vida del creyente para entonces ser fuertes. Debemos ser humildes. Porque Pablo decía, bueno, cuando soy débil entonces soy fuerte. Porque su fortaleza no estaba basada en Él, sino en Dios. Una evidencia de la restauración es cuando un creyente da indicadores de que se está cuidando a sí mismo en su vida espiritual. Cuando usted pase por tiempos difíciles, analice si Dios le está llamando a volverse en arrepentimiento. Quizás, ¿verdad?, en algún momento estemos aferrados a una actitud equivocada. Estemos aferrados a una situación de la cual no queremos salir. O tal vez batallamos con actitudes que no hemos podido dejar atrás de nuestra vieja naturaleza. En ocasiones, hermano, aunque te sientas ofendido, aún con motivos justificados, te puedes sentir ofendido porque a lo mejor alguien te está dañando y no está justificado su proceder, está siendo víctima a lo mejor de algo. Renuncia a malos pensamientos, al revanchismo, ¿verdad?, a la venganza. Renuncia a ellos. La iglesia está llena de gente imperfecta. Todos somos imperfectos. Sin embargo, hermanos, hay circunstancias que no podemos controlar. Pero Dios nos ha puesto para ayudarnos unos a otros. Piensen en esos jóvenes que estaban subiendo, ¿verdad?, a esa montaña, en el cual veían de frente la espalda del que estaba delante y decía, si te caes, no te soltaré. No te soltaré. Ahora, podía haber caído el primero de la línea o podía caer el último de la línea. Pero independientemente de quién cayera, los demás lo habrían de sujetar. Así que, hermanos, si queremos ser restaurados y edificados de forma eficaz, debe de haber compromiso. Quitar la crítica desmedida de nuestras vidas, porque ella no ayuda a la restauración. Cuando los discípulos se sintieron ofendidos, porque en cierta aldea, ¿verdad?, iban los discípulos y en cierta aldea no les recibieron, su primera reacción, ¿verdad?, simplemente fue decir, que descienda fuego del cielo y los consuma. Ese es un pensamiento, ¿verdad?, de los discípulos que iban con Jesús. Señor, ¿quieres mandarnos fuego del cielo y los consuma? No te están recibiendo a ti. Jesús le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, no se confundan. Hay que actuar con misericordia. Llegará el tiempo, quizás, en que veremos que hay personas que responden a Dios, que quizás pensábamos que el Evangelio no iba a llegar a sus vidas. Ahí Jesús, ¿verdad?, deja una enseñanza. Oren por ellos. Oren por ellos. Orar por esa ciudad. Al final, ¿a quién estaban rechazando? ¿A los discípulos o a Jesús? A Jesús. Pero sin embargo, hermanos,
Dios es paciente. La cuestión es, si estamos quizás llegando al punto de que abusemos de la paciencia de Dios, estamos llegando al punto de que nuestra vida y cada uno de forma personal no tiene que ver al otro, ¿verdad? Cada uno de forma personal pueda decir, Señor, yo siento que estoy fallando en esto. Creo, hermanos, que todos tenemos fortalezas y tenemos también debilidades. Y hay que orar por ellas. Y hay que orar unos por los otros. Que Dios bendiga a esta iglesia y que nos ayude precisamente a edificarnos y a ser de fortaleza en tiempos difíciles para aquellos que lo necesitan. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias porque permite, Señor, escudriñar tu palabra. Una palabra, Señor, que hablas con autoridad, sin dejar a dudas, Señor, de que tú nos amas a través, Señor, de cualquier circunstancia. Pero también, Padre Santo, muchas veces actúas hacia nosotros con disciplina. Permite, Señor, que sepamos asimilarlo cuando ésta llegue. Que sepamos decir, Señor, me estás corrigiendo a través de esta situación en la cual me he quedado estancado y he quedado quizás mi espíritu reblandecido. Padre bendito, ayúdame a fortalecerme. Quiero pedirte que tú, Señor, también bendigas a la iglesia y nos ayudes a tener compasión unos por otros, a instar al arrepentimiento a otros. Quizás seamos la primera persona, Señor, en la cual debamos de autoevaluarnos y llevarnos, Señor, a un arrepentimiento personal. El poder, Padre Santo, tener una actitud correcta, el no tener, Señor, una viga en nuestros ojos, tratando de sacar la paja de nuestro hermano, sino, mi Dios, el poder, Padre bendito, acercarnos a ti. En lugar a dudas, David, Señor, se presentó en arrepentimiento. Tú le perdonaste y lo llevaste todavía más. Padre, no podemos ser más fuertes, no podemos ser más entregados, en realidad, si no tenemos la disposición. Ayúdanos, Padre Santo, a estar dispuestos. Y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús, despídenos en esta mañana y permite que podamos regresar a nuestros cultos. Y llévanos con bien a nuestras casas. Y te damos toda la honra y la gloria, Padre Santo, por tu palabra. Amén.